3030. Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo, el último día del mes de julio. ¿Y por qué es importante el tema de esta noche? Porque a partir de mañana, lunes 1 de agosto, habrá mucha discusión sobre el tema político. En este mes de agosto se someterán al Congreso Nacional para discusión los proyectos que tiene, por un lado, Libre, por otro el Partido Liberal, por otro el Partido Anticorrupción, para que se realice un plebiscito y se le consulte a la población si está de acuerdo o no con la reelección presidencial. Pero también este mes de agosto, y no sé si será el primer proyecto que se presentará o será el último o lo harán en medio, pero al final será uno más, el cuarto proyecto de discusión en el Congreso, el del Partido Nacional, de que se regule la reelección presidencial por un periodo nada más. Pues, ¿qué va a pasar si eso se aprueba o no se aprueba en el Congreso Nacional? Y obviamente en septiembre se convocan a elecciones primarias e internas que se realizan en marzo del próximo año, y cada partido político que va a realizar sus elecciones pues presenta su nómina de candidatos, y cada movimiento dentro de cada partido presenta a su candidato presidencial. ¿Qué va a pasar cuando eventualmente don Juan Orlando Hernández presente su solicitud de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral? Pues lo haga también el expresidente Zelaya, que ha dicho que si va el uno, pues va él también. Así que eso es lo que vamos a abordar esta noche aquí en el programa. Pero para ir hasta ese punto de lo que viene ahora en agosto y septiembre, tenemos que ir un poco atrás a lo que ocurrió en mayo de 2015, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que presidió don Jorge Rivera Avilés sobre el tema de la reelección presidencial. Sobre eso, pues usted ha escuchado hablar mucho a distintos analistas, a distintos diputados de diferentes partidos políticos, pero hoy aquí en el programa tengo el gusto de tener a dos buenos amigos, dos excelentes profesionales, conocedores del derecho, conocedores de la Constitución de la República, obviamente con visiones distintas sobre este tema, para que desde su conocimiento, desde su experiencia, nos digan cuál es su interpretación de ese fallo, y luego vamos a ir caminando a este mes de agosto y vamos a llegar luego a septiembre, de qué es lo que puede ocurrir en el corto plazo en el tema eminentemente legal, no político, legal con respecto al tema de la reelección presidencial. Por eso mis invitados esta noche son dos abogados. Me refiero al abogado Juan Carlos Barrientos, es un catedrático de Derecho Constitucional con una enorme experiencia en el área, en el campo. Abogado, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches Fernando. Y nos acompaña también el abogado Fernando Anduray, ex catedrático de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y actualmente es secretario ejecutivo de la Comisión Política del Partido Nacional. Muchas gracias, abogado, por estar aquí. Gracias, Edgardo, y es un honor compartir con mi compañero de cátedra por varias décadas en la Facultad de Derecho. Pero pues primero quiero invocar la protección de Dios y su sabiduría para que nos ayude al pueblo hondureño a vivir mejor. Estamos en un programa que solo dura una hora, y en realidad en televisión una hora es bastante. Y yo le voy a pedir, en aras de aprovechar el tiempo, que sus respuestas sean breves, pero lo suficiente explicativas de forma tal que todos podamos entender el argumento que usted, abogado Anduray, y usted, abogado Barrientos, tienen sobre este tema de la reelección presidencial. ¿Qué fue lo que ocurrió en mayo de 2015, abogado Anduray? Bueno, se emitió una resolución en la Corte Suprema de Justicia motivada por la petición, dos peticiones que se habían hecho, una en diciembre de 2014 y la otra en enero de 2015. 16 diputados llegaron a la Corte Suprema de Justicia a poner un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 239 en su segundo párrafo, porque alegando que ellos tenían iniciativa de ley de acuerdo a la Constitución en el Congreso, no podían hablar de reelección porque el segundo párrafo del 239 prohibía
la discusión de ese tema. Y hago referencia al artículo 239 para que todos sepamos de qué estamos hablando, Es correcto. porque no todos conocemos el 239. El 239 de la Constitución de la República establece lo siguiente: el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado. Ese es el primer párrafo. Ese es el primer párrafo. Muy bien. El segundo párrafo: el que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por 10 años para el ejercicio de toda función pública. Es correcto. Para poder poner un recurso de inconstitucionalidad contra ese artículo, los recurrentes en la inconstitucionalidad tenían que demostrar, de acuerdo al artículo 185 de la Constitución, que tenían un interés legítimo personal que estaba siendo afectado y directo. En ese sentido, invocaron que ellos no podían someter iniciativas de ley en el Congreso porque ese artículo les prohibía a ellos poder ejercer su derecho humano de libertad de expresión. Luego, en enero, aparece otro recurso contra el artículo 239, pero esta vez contra el primer párrafo. Ese es el recurso que interpone el licenciado Rafael Leonardo Callejas, que demuestra que su interés legítimo es en su carácter de presidente, es una situación personal y está afectado directamente por ese artículo en el primer párrafo. Entonces la Corte ve la naturaleza de las dos peticiones y decide juntarlas para resolverlas en una sola sentencia. Eso es lo que nos lleva a mayo del año pasado, cuando la Corte emite una sentencia basándose en el ejercicio de derechos humanos amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por las Naciones Unidas y por la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de 1972. Estos derechos humanos son absolutamente naturales, es decir, no es que los tengamos porque la Constitución nos los da, los gozamos porque somos seres humanos. Muy bien, entonces. ¿Verdad? Entonces, la Corte decidió en su fallo que el artículo 330 del Código Penal, que estaba desarrollando en forma secundaria la prohibición establecida en el artículo 239 de la Constitución. ¿El 330 qué dice? El 330 dice que se castigará o se sancionará con reclusión de 6 a 10 años a todos aquellos que promuevan la reelección, que la inciten o que caigan en la violación del artículo 239. O sea, que era consecuente con el 239 de la Constitución. Es correcto. Entonces la resolución... La resolución declara inconstitucional ese artículo del orden secundario y lo expulsa del ordenamiento. Es decir, no se puede aplicar. El 239. El artículo 330 del Código Penal. El que habla del castigo. Es correcto. Y del 239 decide... Si eso es inconstitucional, entonces el efecto es que el 239 está violando los derechos de libertad de expresión y los derechos políticos de los recurrentes que están consignados en la Declaración Interamericana de Derechos Humanos y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muy bien. Simultáneamente, declaran la inaplicabilidad como consecuencia de esa inconstitucionalidad, declaran la inaplicabilidad total del artículo 239 de la Constitución y la inaplicabilidad parcial del artículo 374 en lo que se refiere a la prohibición a los ciudadanos que hayan desempeñado a ser nuevamente presidente, a quienes lo hayan desempeñado la titularidad del Ejecutivo a cualquier título. Aquí hago referencia al artículo 374, en el capítulo de la reforma a la Constitución. Correcto. El artículo 374 dice: no podrán reformarse en ningún caso el artículo anterior, el 373, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial, a la prohibición para ser nuevamente presidente de la República, al ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título, y el referente a quienes no pueden ser presidente de la República por el periodo subsiguiente. Esa partecita de la prohibición
al ciudadano que haya desempeñado bajo cualquier título la presidencia se declara inaplicable. Por eso la inaplicabilidad parcial del 374. Y la inaplicabilidad parcial también del artículo 42, numeral 5 de la Constitución, que establece que la ciudadanía la pierden los hondureños por incitar a la reelección. Aquí lo leo. El artículo 42, que también fue declarado inaplicable, el numeral 5, aclaro. Por incitar, la calidad de ciudadano se pierde, dice el artículo 42 y el numeral 5, por incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del presidente de la República. Ok. En los basamentos jurídicos de la Corte que emite su sentencia, hay un artículo interesantísimo que es el artículo 45 de la Constitución. Léalo, por favor, ya que la tiene ahí. Se declara punible todo acto por el cual se prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país. ¿Y qué es lo que hace el 239? Limitar la participación del ciudadano en la vida política del país. Hay entonces, de fondo y en la base ahí, alguna contradicción, pero también está la violación de los derechos humanos naturales consignados en las convenciones. ¿Por qué se las mencioné? Porque esos tratados de derechos humanos son anteriores a la promulgación de la Constitución que se hace por la constituyente convocada en 1980 y que entra en vigencia hasta el 20 de enero de 1982 esta Constitución. Entonces, las obligaciones son anteriores a la promulgación de la Constitución. Entonces, en mayo la Corte, mayo del 2015, la Corte que presidió don Jorge Rivera Vilés declaró la inaplicabilidad del 239, la inaplicabilidad parcial del 374 y parcial del artículo 42 del numeral 5. Y la inconstitucionalidad del 330 del Código Penal. Que es el que castiga el tema de cuando se promueve o se habla del tema de la reelección. Para usted, esa resolución, ese fallo de la Corte Suprema de Justicia es absolutamente legal, es un fallo emitido por la Corte y está en vigencia. Muy bien, ¿verdad? Y la Corte Suprema de Justicia actual, que preside el abogado Rolando Argueta, cuando recibió recursos en contra del fallo de la Corte anterior, no los admite. No los admite porque para esta Corte ya es cosa juzgada. Él lo dijo, para esta Corte dijo, el tema de la reelección es cosa juzgada. Así es. Muy bien. Para usted, abogado Barrientos, ¿el tema de la reelección presidencial es cosa juzgada? No, no es cosa juzgada, Edgardo. En primer lugar, la Sala de lo Constitucional no tiene facultades ni constitucionales ni legales para proceder a declarar inaplicables artículos constitucionales, mucho menos artículos de contenido irreformable, de contenido pétreo, como los artículos 374, 239, 240. Quiero explicarle a su amable auditorio que la norma fundamental dentro de un Estado es la Constitución. Y esta norma fundamental es la que reglamenta la vida orgánica y los derechos de los ciudadanos dentro del Estado. La Constitución solamente puede ser objeto de reforma por parte del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional tiene vedado el poder reformar artículos que tienen un contenido pétreo o contenido irreformable. El artículo 374 nos dice a nosotros que en temas como la forma de gobierno, que en Honduras es una república, el territorio, el periodo presidencial de 4 años, la prohibición de ser presidente, quien ya lo fue en el pasado a cualquier título, y el tema relativo a la reforma de la Constitución no se pueden reformar. ¿Por qué el constituyente del 82, siguiendo la línea de la Constitución del 57 y de la Constitución del 65, determinó esto? Porque se ha considerado que no solo en Honduras hay artículos pétreos en la Constitución, también en la Constitución mexicana, en la Constitución alemana, en la Constitución austríaca, en la italiana, en la francesa, por citar algunos ejemplos. Son temas que producen crisis, división dentro de la familia. Y el tema de la reelección es un tema que lógicamente le encanta a la gente que está en el poder. La gente que está gobernando no quiere bajarse del poder, ellos quieren estar eternamente ahí y es natural. Entonces, ese tema lógicamente viene a confrontar con la oposición y con los partidos y la gente que está en la llanura,
y por eso el constituyente sabiamente determinó de que eso debía de quedar como un artículo irreformable. Esos artículos irreformables ni el Congreso Nacional los puede reformar, mucho menos la Sala de lo Constitucional, la cual se rige a través de la Ley de Justicia Constitucional. Esta Ley de Justicia Constitucional regula todo lo relativo al habeas corpus, habeas data, al amparo, a los recursos de inconstitucionalidad de la ley, porque lo que hace la Sala cuando declara la inconstitucionalidad es la inconstitucionalidad de una ley secundaria, porque la Constitución no puede ser inconstitucional. Resultaría un absurdo jurídico que la propia Constitución fuera inconstitucional. Entonces, las leyes secundarias, las leyes ordinarias, como el Código Penal, por ejemplo, cuando contienen artículos que restringen, tergiversan o disminuyen derechos constitucionales, la Sala tiene la facultad de declarar que esos artículos son inconstitucionales. ¿Y qué quiere decir inconstitucional? Que esos artículos de una ley que está por debajo de la Constitución son artículos que no están armonizados con el texto constitucional y que lejos de eso lo confluyen, lo contradicen y causan en determinado momento una disminución en el derecho de las personas. Entonces, cuando la Sala de lo Constitucional recibe ese recurso, ni tan siquiera debieron haberlo admitido, porque están, por ejemplo, invocando la Declaración Universal de Derechos del Hombre de Naciones Unidas de 1948. Toda persona que entiende de derecho internacional sabe que las declaraciones no son vinculantes en materia de derecho internacional. A los estados únicamente los puede vincular un tratado internacional, no una declaración. Las declaraciones son eso, expresiones que hacen órganos u organismos internacionales, pero que los estados no tienen obligatoriedad de someterse a ellas. Pero si usted analiza, por otro lado, cómo se pone usted a creer de que declaran la inaplicabilidad de normas que pertenecen a la misma Constitución, cuando eso es una situación aberrante, Edgardo. Entonces, yo considero que ese fallo es un fallo abusivo, es un fallo ilegal y es un fallo que violenta lo que dice el artículo 321 de la Constitución. Ese artículo dice: los funcionarios públicos y los magistrados que emitieron esa sentencia, en ese momento eran funcionarios públicos, no tienen más atribuciones que las que expresamente les confiere la ley. Cualquier acto que realicen fuera de la misma es nulo e implica responsabilidad. Y el artículo 375 dice que esa Constitución no pierde su fuerza ni su vigencia por actos de fuerza. Y aquí viene lo interesante: ni cuando fuere modificada por procedimientos distintos a los que la misma Constitución establece. El artículo 373 de la Constitución ya establece cuál es el procedimiento para reformar la Constitución. Dice que se tiene que reunir el Congreso Nacional y tener un quórum de aprobación de 86 diputados y que la reforma se tiene que ratificar en la siguiente legislatura. Es decir, se aprueba ahorita, por ejemplo, y se tiene que ratificar el otro año en la siguiente legislatura. El procedimiento que sigue la Sala declarando inaplicables artículos constitucionales implica prácticamente una reforma constitucional. Y repito, si ni el Congreso tiene facultades de reformar artículos pétreos, ¿cómo va a venir una Sala de lo Constitucional a emitir este tipo de fallos? Fíjense que han utilizado como argumento falaz de que se han violentado derechos humanos. Imagínense que ahorita, por ejemplo, vinieran y dijeran: bueno, ante ese fallo que no se puede hacer nada porque, entre comillas, es cosa juzgada, que venga, por ejemplo, y reglamenten, entre comillas también, porque esa palabra yo la repudio, porque ¿cómo va a reglamentar usted una sentencia? Las sentencias no se reglamentan. Que viniera, por ejemplo, el Congreso Nacional y decidiera de que la reelección va a ser nada más por un periodo, que yo puedo perfectamente venir a interponer otro recurso porque me están violentando mis derechos ciudadanos, porque me están limitando mi participación política a que yo solamente me puedo reelegir una vez. Y si yo me quiero reelegir por una tercera vez y me quiero reelegir por una cuarta, no me están siguiendo la misma lógica, no me están violentando también mis derechos constitucionales, mis derechos humanos. Entonces, yo creo que
tenemos nosotros que actuar de una manera responsable, de una manera como ciudadano, no como político, porque repito, este tema, si bien es cierto, tiene mucho componente político, debemos de analizarlo desde el punto de vista de las leyes, porque el mensaje que estamos mandando para el exterior es de inseguridad jurídica y eso es peligroso porque la inversión se aleja. O sea que la forma correcta, en su opinión, para haber hecho esa reforma constitucional es... A través de un plebiscito, no a través de un referéndum, porque aquí la gente confunde lo que es un plebiscito con un referéndum. El plebiscito es una consulta popular sobre asuntos gubernativos, constitucionales, sobre los cuales los poderes constituidos no hayan tomado una decisión previa. La Sala de lo Constitucional no ha tomado ninguna decisión previa, porque si usted lee la sentencia, en ningún momento dice que aprueban la reelección. ¿Y entonces cómo es que la reformó la Constitución? Solo permítame que yo lo escuché a usted cuando usted estaba hablando y no lo interrumpí. Entonces, en este caso puntual, lo que debieron haber hecho era realizar una convocatoria popular, hacer un plebiscito, utilizar los mecanismos de participación ciudadana que están planteados en la Constitución desde el año 2010. En Honduras nunca ha habido un plebiscito. Y referéndum, Edgardo, para la gente que se confunde, es siempre una consulta popular, pero una consulta que se da sobre una ley preexistente que usted somete al pueblo una votación para que el pueblo vote si le parece esa ley y la va a ratificar, o la impruebe y no le parece y ordena la derogatoria. Entonces, en este caso, en su opinión, la única manera de hacer esa reforma, como lo establece la Constitución, es utilizando el artículo 5, que es el que da vida al plebiscito. Sí, y máxime ahora de que la Corte vino a despenalizar o a quitar los castigos que supuestamente se le podían imponer a una persona que en el Congreso Nacional pudiera presentar una iniciativa de ley. O también a través de una constituyente. A través de una constituyente, pero se podría hacer, pero siempre y cuando primero haya un plebiscito, preguntándole a la gente si quieren una constituyente, y si la gente dice que sí, entonces se convoca la constituyente, porque la tendencia desfasada dentro del derecho constitucional ha sido de que se ha creído hasta el año 2009, hasta el año 99, de que solamente se puede llamar una constituyente cuando hay un golpe de Estado. Pero los eventos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Colombia nos han demostrado de que usted puede convocar al pueblo para que el pueblo decida si quiere una constituyente y convocan una constituyente aunque no haya golpe de Estado. Y en este caso pueden convocar a un plebiscito. Perfectamente. Y la resolución del resultado del plebiscito es vinculante y no necesariamente tiene que convocarse una constituyente. Se puede hacer de las dos maneras. Convoca usted un plebiscito y es vinculante, o convoca un plebiscito para que le pregunten que si quieren una constituyente, y si es vinculante, convocan a una constituyente. Muy bien. Bueno, hemos escuchado las dos versiones. Vamos a ir a un corte comercial. El abogado Fernando Anduray tiene su derecho a réplica sobre lo que ha hecho el abogado Barrientos, y él también, por supuesto. Y después pasaremos al tema de que están las solicitudes de 3 plebiscitos, es decir, uno por cada partido político de oposición, y el tema de regular, porque ya dijo el abogado Barrientos que no sería reglamentar, sino que regular el tema de la reelección presidencial que promueve el Partido Nacional. Son contextos distintos. Ya volvemos. Quiero informar que la señora Ondina Matuti de Marrero ha fallecido, que sus restos mortales están siendo velados en Jardines de Paz, Suyapa. Mañana 1 de agosto hay una misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana. Hoy domingo su velatorio se desarrolla hasta las 9 de la noche. Ojo, es importante esto, hasta las 9 de la noche está abierto la funeraria Jardines de Paz, Suyapa, hoy domingo. Pero mañana abierto obviamente desde temprano, y a las 10 hay una misa de cuerpo presente en Suyapa. Ha fallecido doña Ondina Matuti de Marrero. Después de la misa, a las 10 de la mañana,
sigue su sepelio aquí mismo en Jardines de Paz, Suyapa. Que en paz descanse doña Andina Matuti y nuestro pésame a toda su familia. Alguien me mandó un mensaje diciendo, una pequeña aclaración, dice, don Jorge Rivera Vilés no participó en esa resolución, el fallo fue de la Sala Constitucional. En ningún momento yo he dicho que el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia participó en ese fallo. Dije que fue la Corte Suprema de Justicia que él presidió la que resolvió, la Sala Constitucional, el fallo del tema de la reelección presidencial. Que quede claro. Bueno, seguimos entonces. Breves réplicas para que avancemos después al tema del plebiscito y de la regulación esta de la reelección. ¿Qué tiene que decir sobre el tema del fallo y el argumento del abogado Barrientos? Tenemos 5 minutos para eso. Primero quiero pedirle al pueblo hondureño que aleje preocupaciones, que Honduras es signatario de el Tratado de las Naciones Unidas y está obligado a cumplir la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y no solo eso, la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, que así se conoce, es un tratado del cual Honduras es signatario y está obligado. Y en uno de los artículos de ese tratado se le encarga a las Cortes Supremas de Justicia la vigilancia para la aplicabilidad y el ejercicio de los derechos que nacen de ahí. Fíjate, ese es un tema, así es que... Un momentito, ese es un tema, el tema del tratado. Y segundo... Un momentito, antes de ir al otro, ¿qué tiene que decir sobre eso, abogado Barrientos? No, es que... Para que vayamos uno por uno. Honduras es signataria del Pacto de San Francisco de 1945 que crea Naciones Unidas. Por cierto, el representante de Honduras era el difunto ex canciller Durón. No estoy diciendo yo que Honduras no pertenece, Jorge Fidel Durón, no estoy diciendo yo que Honduras no pertenece al Tratado de Creación de Naciones Unidas. No, yo digo que las declaraciones no son vinculantes en materia de derecho internacional, solo los tratados. Entonces quiere decir que el título, míreme esa Constitución, préstemela. Quiere decir que aquí, donde la Constitución y el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, donde Honduras dice es aquí signatario. Declaraciones, entonces no son vinculantes, porque las declaraciones no son vinculantes. No, en materia internacional. No, está clarito, hombre. Hay un capítulo, dice, de las declaraciones. Pero de la Constitución. ¿Y cómo están desarrolladas esas declaraciones? Con artículos, ¿verdad? Son normas. Así están también desarrolladas todas las declaraciones de derechos humanos interamericanos. ¿El punto suyo es entonces, abogado que Nuray? sí estamos obligados como Estado a cumplir con las obligaciones de protección y desarrollo de los derechos humanos? Sería una aberración. Sería una aberración absoluta decir que no estamos obligados a hacer esto. Según los compromisos de Honduras es signatario de esos tratados, ¿verdad? Entonces, sí estamos obligados. Porque en base a esos tratados fuera la resolución. Sí, yo creo que el principal argumento, abogado, para ir aclarando, el principal argumento fueron esos tratados. Es correcto. Si no se violaran esos derechos humanos que son naturales e inherentes al ser humano y que están protegidos por esos tratados, la Corte no hubiera podido emitir esa sentencia. Abogado Barrientos. Yo considero que la reelección no es un derecho humano, Edgardo. La reelección no es un derecho humano. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del derecho de libertad de expresión y de los derechos políticos. Artículo 72 de la Constitución, búsquelo. En Honduras ha habido libertad de expresión, pero lo que la Corte hace en esa sentencia es quitar la penalidad para que usted pueda promover iniciativas de ley en el Congreso tendientes a aprobar temas como el de la reelección. Eso me parece bien. Sí, lo que no me parece bien... Estamos en el tema de los derechos humanos, no se salga para allá. Lo que no me parece bien es que utilizando el subterfugio de que se está violentando un derecho humano, se pretenda hacerle creer a la gente que en Honduras ya está aprobada la reelección. Porque lo que la Corte hace es discutir si existe la procedencia o no de un derecho humano. Y si ese derecho humano ha sido violentado, entonces la Corte declara la existencia de la violación del derecho. Pero de ahí a que la Corte se sobrepase y apruebe un proceso de reelección, vamos por partes. Eso ya me parece a mí que es sobrepasarse de las funciones que la misma ley le establece a la Corte. Vamos por partes. Míreme el artículo 37, numeral 1. Vamos a ver.
son derechos del ciudadano elegir y ser electo. ¿Es de una declaración esa? Y no fueron electos ya. Un artículo, ¿Qué pero no dice elegir una vez y ser electo. Pero no dice ahí, pero ahí no dice que ahora tiene derecho a ser reelecto. reelecto. 72. Dice, tiene derecho a elegir y ser electo. Ahora mire el artículo 72. No dice, el tiene derecho de derecho, libertad de expresión. no dice, tiene derecho a ser reelecto. Ahí no dice eso. O sea, cuando yo digo ¿El estas otro artículo cosas, que dice usted? es el 72. ¿verdad? El 72. Sí. Vamos a ver. Cuando yo hablo de estas cosas, estoy hablando de derechos que contiene la Constitución. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Circulación de ideas y opiniones. ¿Qué hace el artículo 239? Le prohíbe a la gente hablar de reelección en Honduras. Pero solo en el párrafo segundo. ¿Hay o no hay contradicciones en eso ahí? El artículo 45 declara punible todo acto que limite la participación del ciudadano en la vida política del país. ¿Hay o no hay contradicciones en la Constitución? Abogado Barrientos, ¿puede Si el contestar usted eso? artículo 239 tiene dos párrafos. El primer párrafo dice que el ciudadano que hubiere ocupado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser de nuevo presidente ni tampoco designado. Ese párrafo, ¿qué tiene que ver con los derechos humanos para que la Corte lo haya declarado inaplicable? Callejas fue a pedir que le estaban violando sus derechos. Invocó la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte se concede la inaplicabilidad. Y esta es otra cosa que va a quedar clarita aquí ahorita. Fíjense en una cosa. Fíjense en una cosa. Hallando la sentencia de la Corte en WhatsApp. Si me da chance se la leo. Y si alguna vez se menciona que la Corte está derogando un artículo, yo inmediatamente me salgo de todas estas discusiones públicas. Es más, en su redacción la Corte es tan cuidadosa que en la misma resolución dice que no tiene facultades para derogar la Constitución y lo que hace es declarar inaplicable el principio. Ahora, Estos artículos. Lo que decide no se ha reformado la Constitución de la República y fue cuidadosa la Corte en decirlo en su sentencia y en que la no Corte, estaba y en la reformando Corte la dice que se permite la reelección. En la sentencia lo dice, no lo dice. Ya que usted trae el tema del fallo, efecto. Permítame, en el fallo dice que se permite la reelección presidencial en Honduras, ¿sí o no? Es una consecuencia del fallo. No, que si dice en el fallo. No, el fallo no dice que está habilitando la reelección. Lo que dice es que tutela el derecho a elegir y ser electo y el derecho a libertad de expresión. Y que no se puede aplicar el artículo 239. Y si usted no lo puede aplicar, ¿quién le va a evitar que se inscriba en la reelección? O sea, que si no se puede aplicar el 239, que establece que el ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser presidente o designado, si esto desaparece... Significa que no se puede aplicar la prohibición. O sea, que significa que la persona que ya desempeñó la titularidad del Poder Ejecutivo lo puede hacer de nuevo. Puede irse a inscribir como candidato, porque no se puede aplicar ese artículo. Abogado Barrientos, ahora permítame un momentito, ¿ya le dio oportunidad a usted? Yo lo reto públicamente a que me diga en qué parte de la sentencia dice que se reformó la Constitución. No, él tiene toda la razón. En la sentencia, claramente la Corte dice, no tenemos facultades de derogar los artículos de la Constitución, pero los declaran inaplicables. Es como que yo le diga a usted, mire, este teléfono no lo voy a desaparecer, pero declaro que usted no lo puede utilizar. Y entonces, eso indirectamente implica una reforma constitucional, porque yo estoy diciendo que ese artículo ahí está en la Constitución, pero no se puede aplicar, no se puede utilizar. Entonces, al inutilizar un artículo constitucional, virtualmente lo que estoy haciendo es reformando la Constitución, y yo no tengo facultades para ello. Y la Constitución no puede ser reformada por la Sala de lo Constitucional y la misma sentencia lo declara. Ellos mismos reconocen que no tienen esa facultad. Aquí lo que está claro, mi amigo Edgardo Melgar, pueblo hondureño, es que la sentencia de la Corte tiene una verdad jurídica, está vigente, y que ellos tienen una interpretación particular de los hechos.
pero jurídicamente el fallo de la Corte es válido y la actual Corte lo declaró cosa juzgada. Nosotros no estamos discutiendo si hay o no hay reelección en Honduras. Nadie puede evitar ya que se inscriban candidatos a la reelección. Lo que estamos pidiendo es que se regule. Ya vamos a ir a eso. Que se regule, no que se reglamente, porque esa es otra de las cosas que dijo el amigo. Sí. Yo estoy absolutamente claro que los reglamentos es la última etapa de la cadena legislativa para poder aplicar una ley. Vamos ahora a algo que va a ocurrir ahora mismo en el Congreso en agosto. Y no se está pidiendo que se reglamente la sentencia. Porque la sentencia no habla de reelección. Estamos pidiendo que se regule la figura de la reelección electoralmente hablando. Pero sobre el fallo ya entonces dio su versión final, y su versión final es... Mi versión final es que ese fallo es ilegal, se le aplica de que es nulo y de que no pierde su vigencia la Constitución por haberse hecho bajo procedimientos distintos a lo que la misma Constitución establece. Ahora, ya vimos este asunto que comenzó en mayo y que continúa en esta Corte cuando la Corte dijo que el fallo es cosa juzgada. Bueno, ahora entonces están solicitando el PAC por su lado, Libre por su lado, Partido Liberal por su lado, un plebiscito para consultar a la población si está de acuerdo con una reelección presidencial. Y el Partido Nacional está solicitando lo que don Fernando Anduray nos va a explicar a continuación, que es regular por un periodo la reelección presidencial. ¿Qué puede pasar? Violenta derechos humanos si lo regulan solo por un periodo. Porque yo puedo ir a reclamar de que yo me quiero reelegir por 2 más y me están violentando mi derecho humano a elegir y ser electo. Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos rápido en este segmento, por favor. ¿Cuántos votos se necesitan para aprobar un plebiscito? Estás tratando de hacer una cosa espectacular con 2 abogados constitucionalistas. Yo sé, pero vamos a lograrlo. Quítame el micrófono de aquí, por favor. Los plebiscitos deben ser aprobados en el Congreso por las 2/3 partes. O sea, 86 votos. 86 votos. Muy bien. Para aprobar un plebiscito se necesitan 86 votos. Sí. Máxime si la naturaleza del plebiscito es para tratar de reformar la Constitución. ¿Se van a lograr los 86 votos para aprobar un plebiscito cuando el Partido Nacional ha dicho que no? Bueno, hay que ver. No, le pregunto. Tal vez hacen la mayoría, que sumen los votos que tienen. El Partido Nacional tiene una posición que no es otra más que los votos del Partido Nacional se hacen 86. El plebiscito que nosotros contésteme la pregunta para avanzar, por favor, y usted va a tener tiempo de hacer la explicación. Yo le pregunto. No vamos a apoyar ningún otro plebiscito entonces, más que el del último domingo de noviembre de 2017. Está claro eso. No entremos al tema político, entremos al tema legal. Son 86 votos los que se necesitan. Sin los votos del Partido Nacional no hay plebiscito. No hay plebiscito. Y sin los votos de los otros partidos tampoco hay regulación por un periodo. Correcto. O sea que estamos claros que ahora, en este mes de agosto, cuando se sometan a discusión, en una semana uno, en otra semana el otro, en la tercera semana otro, y probablemente en la 4ª semana de agosto, la solicitud del Partido Nacional, no se va a aprobar ni la tal regulación, ni tampoco se va a aprobar ningún plebiscito. Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo queda la reelección? Bueno, es que yo siempre he sostenido de que no existe un artículo en la Constitución que faculte la reelección. Ya dijo Fernando que el fallo de la Corte no la declara. Simplemente lo que hace de manera indirecta. Permítame. Entonces, en este caso particular, estamos bajo un esquema donde debemos concentrarnos en encontrarle la salida a este limbo jurídico. Y la salida, Edgardo, es un plebiscito. Fernando, si ya tienen recogidas 1.700.000 firmas, ¿por qué le tienen miedo a ir a un plebiscito, una consulta popular? Porque la oposición es necia y está dividida. ¿De qué nos sirve a nosotros ponernos de acuerdo con un pedazo del Partido Liberal, con un pedazo del PAC y con un pedazo de Libre para hacer un plebiscito? Si vamos al plebiscito y lo ganamos, después el otro pedazo que no los apoya lo va a desconocer y va a estar convocando a las calles también. El problema para que no hayan acuerdos políticos en Honduras, ni siquiera para podernos poner de acuerdo con la ley del financiamiento de los partidos políticos, es que está dividida la oposición. Abogado Anduray, entonces, si no hay regulación y si no hay plebiscito, ¿cómo queda la reelección presidencial? Indefinida. Indefinida. Va a ir Mel a inscribirse y va a ir Juan Orlando a inscribirse, los va a inscribir el tribunal, porque ¿con qué prohibición los va a inscribir? No puede.
Si no es aplicable el artículo 239. Cuando vayan Entonces, estos, por eso permítame, la tesis como de ya lo nosotros- dijo el abogado Anduray, cuando vayan los dos ciudadanos, el presidente Juan Orlando Hernández y el expresidente Zelaya, a inscribirse al Tribunal Supremo Electoral, ¿cuál en su criterio debe ser la respuesta del Tribunal Supremo Electoral? Debe ¿Inscribirlos o no? No inscribirlos, porque en Honduras no está aprobada la reelección. No los deben de inscribir. Y si los inscriben, cualquier ciudadano puede impugnar la inscripción en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Y si el tribunal emite una resolución persistiendo, entonces cualquier ciudadano, según la ley electoral, se puede ir en amparo a la Corte Suprema contra la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral, dando curso a una inscripción ilegal. O sea que esta Corte Suprema de Justicia, esta Sala Constitucional, puede, y eventualmente va a ocurrir, va a conocer de un recurso en contra de la inscripción de estos dos ciudadanos. Tenga la seguridad que así va a ser. ¿Y usted cree entonces que la respuesta va a ser que es una cosa juzgada, como ya lo dijo el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia actual? La ley de justicia constitucional dice que la sala de lo constitucional se puede separar de su doctrina siempre y cuando la fundamente y explique los motivos de su separación. O sea, usted quiere decir que esta Sala Constitucional, que no ha conocido de este fallo, cuando presenten un recurso, puede decir algo contrario a lo que dijo la misma sala constitucional de la Corte anterior. No está obligada a seguir la misma receta de la sala anterior, en primer lugar. En segundo lugar, recuerde que sería un recurso totalmente diferente, porque Correcto, ese es el tema. No es el mismo. Procesalmente es otro tema. Usted no puede ya presentar recursos legales contra la sentencia de la sala anterior de mayo del 2015, porque ya es cosa juzgada, procesalmente ya no hay tiempo ni plazos legales para poder interponer recursos. Esa sentencia lo quedó único firme. que daría, Pero entonces, lo único que daría lugar a un recurso de inconstitucionalidad serían las características particulares del hecho que se esté denunciando en caso de la inscripción de candidatos a la reelección. en este caso de Juan Orlando y de Emil Zelaya. Entonces conocería, en la Corte conocería en el caso particular. Del recurso electoral. Del recurso, bueno, habría ¿Y que iría a la Sala Constitucional? ¿Cómo dice? ¿Iría a la Sala Constitucional? Eso tiene podría que ir, llegar. No, tiene que ir a la sala de lo constitucional. Es que la ley electoral dice Perdón, ¿va a la Sala Constitucional? Sí. ¿Y en la Sala Constitucional cuántos magistrados son? 5. 5. ¿Y están los 5 a favor Pues, de este fallo? pues yo no sé, yo tengo entendido que de repente hay 2 que no están de acuerdo en ese fallo. Y si fallo queda 3-2, o sea, 3 en contra del fallo. Al no haber unanimidad o en sea, la sala, 3 en contra del recurso y 2 a favor. Al no haber unanimidad en la sala sala, constitucional. pasa Ajá. al pleno. Pasa al pleno. Y en el pleno. El pleno tiene están que- 8-7, 8 Sí, nacionalistas y sí, 7 liberales. sí. Entonces pasaría por mayoría, 8-7. Se supone, a menos de que haya ahí 1 o 2 que no estén de acuerdo. con el ¿Nacionalistas? tema. Por supuesto, porque yo tengo la seguridad o por lo menos la esperanza de que los 7 liberales van a votar en contra. Y podría ser que los liberales voten a favor también. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo? Pero eso va a ir a pegar allá. Es lo que ha venido sucediendo. Eso va a ir a pegar allá. Va a ir a pegar Sí, allá. y debería volver a suceder lo mismo, porque aquí hay una cosa, Edgardo. ¿Cómo volver a suceder si lo no mismo? estuviéramos, No, ¿cómo sucede ¿sabe lo por mismo? qué? ¿Sabe por ¿Cómo qué? volver a suceder lo mismo? Déjeme explicarle. ¿Sí? No cambia la naturaleza de la violación de los derechos humanos. Ese es el tema de fondo. Si no estuviéramos en un ambiente electoral, probablemente en el Congreso estaríamos predispuestos a discutir las contradicciones internas de la Constitución para evitar la violación de las obligaciones internacionales de Honduras con el Tratado Si Interamericano es una de violación a Derechos los Humanos. derechos humanos, regular la reelección por un periodo. Si es una violación a los derechos humanos, el impedir la reelección y que se hable sobre el tema y se discuta, razón por la cual se inaplicaron estos artículos de la Constitución y ahora se pide regularla por un periodo, dice el abogado Barrientos que también es una violación a los derechos humanos porque la reelección debería ser abierta. Yo Entonces, quiero 2, quiero 3, quiero 4 y me están limitando mi participación política como ciudadano. Visto así, esa sería una verdad. vamos a un corte comercial y regresamos con ese tema. Hay muchas opiniones en las redes sociales sobre el tema, obviamente que es un tema apasionante. Y aquí en el programa, como ocurre todos los domingos, tenemos las 2 versiones de este tema. La versión del abogado Anduray, que ustedes ya la han escuchado y que él ha expresado en otros medios también,
y la del abogado Juan Carlos Barrientos, que tiene una posición contraria, que ustedes ya la conocen también ahora aquí, donde se ha tenido la oportunidad de explicar y desarrollar ambos temas, ambas posiciones, ambos argumentos. Y el programa pues lo que hace es dar la oportunidad a los dos para que los dos se puedan expresar. Y aquí no agarramos barco ni a favor de la tesis del abogado Barrientos, ni a favor de la tesis del abogado Anduray. Lo que queremos es que ellos den sus opiniones y que ustedes, amables televidentes, sean los que saquen sus propias conclusiones al final. Por eso este no es un programa de opinión mía, sino que es un programa donde yo hago las preguntas y ellos son los que responden y ellos son los que dan las opiniones, los argumentos sobre los temas que aquí se discuten. Muy bien, estamos por terminar el programa. Esto va a la Corte Suprema de Justicia de nuevo. Allá probablemente ocurra lo que usted dice que puede ocurrir, de que va a continuar el fallo anterior de la Corte anterior y que por lo tanto, como no hubo regulación en el Congreso Nacional, vamos a tener una reelección abierta. ¿Y ese es el fin del cuento hasta el momento? Es que para cambiar el fallo de la Corte tendría que demostrarse que no se violan los derechos humanos a los que Honduras está obligada con el articulado de la Constitución. Pero, más allá de la visión jurídica de este asunto, hay que decir que no está agotado el diálogo en Honduras, que apenas en estos meses se han empezado a reunir las directivas de los partidos políticos, porque están platicando. A los más altos niveles están platicando. Sí, pero ¿qué puede pasar? Partidos políticos. Podría en cualquier momento aparecer un arreglo. Y hay gente que públicamente dice, ok, si nos dan un miembro en el Tribunal de Elecciones, pues hagamos la reelección. Pero otros dicen que no, ¿verdad? Pues yo no veo ninguna otra opción, porque ya la oposición tiene claras sus peticiones en el Congreso, plebiscito. Y hasta marcha y todo se ha anunciado en ese sentido, y está clara la posición del Partido Nacional. ¿Qué le cuesta a la oposición juntarse y sacar un candidato? Y vamos en noviembre del otro año. Todos contra el Partido Nacional, a ver quién gana. Siguiendo la misma tónica de él, ¿qué le cuesta al Partido Nacional convocar a un plebiscito por medio del Congreso Nacional, prestar los votos para que se reúnan los 86 diputados, ir a un proceso de consulta popular, y si el pueblo se manifiesta mayoritariamente diciendo que sí quiere la reelección, pues nos vamos a la reelección? La falta de unidad en la oposición. Si la oposición estuviera unida y tuviera un criterio general, estaríamos sentados discutiendo esa posibilidad. Pero están divididos. ¿Con quién va a negociar usted en el PAC? ¿Tiene miedo el Partido Nacional? ¿Tiene miedo el Partido Nacional de perder el plebiscito? No, estamos seguros de ganarlo, pero necesitamos interlocutores válidos. Necesitamos gente que se comprometa con nosotros y que nos den la garantía de que van a aceptar el resultado del plebiscito y que no van a seguir anarquizando el país. Pero todo lo que hace la oposición es tratar de destruir todo lo que hace Juan Orlando Hernández. Porque el problema de esto es que Juan Orlando Hernández se va a inscribir para la reelección. Si el candidato fuera débil, estarían encantados. Si el gobierno de Juan Orlando fuera malo, estarían pidiéndole que se inscriba. Pero lo que quieren es evitar que Juan Orlando participe. Entonces, ¿qué es la opción? Mel se los ha dicho varias veces, pero no le entienden a Mel. Mel es más vivo que la gente. Juntémonos, porque unidos la oposición podría tener alguna oportunidad de ganar las elecciones al Partido Nacional. Pero en este instante lo que están haciendo es victimizando a Juan Orlando Hernández. El pueblo no entiende por qué un presidente que trabaja tanto está siendo tan atacado y lo quieren destruir con tanta gana en la oposición. Abogado Barrientos. No estoy de acuerdo. Mire, lógicamente todas las oposiciones se dividen porque todo el mundo quiere ser el candidato. Mel Zelaya quiere ser el candidato unificado de la oposición, Salvador Narrala también. Y entonces el Partido Liberal no puede sumarse a situaciones de esta naturaleza, donde lo desplazan prácticamente de una misión que tiene el partido, que es alcanzar el poder, porque esa es la misión de todos los partidos políticos. Entonces, yo considero de que para que no repitamos las cosas malas que ocurrieron en el 2009, que cambiemos nuestra óptica y veamos que la unión de la familia hondureña es importante. Anduray anduvo marchando
con los camisetas blancas, andaba indignado, solo que andaba sin antorcha, pidiendo que Mel Zelaya no se perpetuara en el poder a través de un espurio proceso de encuesta llamada la cuarta urna. Yo lo invito a que ahora él vuelva por sus fueros y que nuevamente enarbole la bandera de la hondureñidad y que pida el respeto de la Constitución y el respeto de la ley. Cuando en el Estadio Nacional lo juramentaron, dijeron: prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución que ahora quieren desconocer. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. Gracias por su atención. 30 segundos para despedir el programa. Abogado Barrientos, mensaje, pero en una frase, si es posible. El respeto de la Constitución de la República debe ser el norte y la guía que lleve a todos los hondureños a un feliz término de estas disputas agrias que se dan precisamente por el irrespeto que hay de la ley. Abogado. Hicimos respetar la Constitución con las camisas blancas. Evitamos que nos metieran el Estado socialista del siglo XXI aquí. Hoy, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, se están respetando los derechos humanos y yo respeto ese fallo. Vamos a las elecciones. ¿Quién dijo miedo? Gracias, abogado Barrientos. Gracias, abogado Anduray. Seguramente nos vamos a volver a encontrar más adelante para... Somos amigos, viejos y casi hermanos. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.